Javier estaba sentado solo, en la oscuridad. El cuarto estaba en silencio, pero su mente era una tormenta de arrepentimientos y tristeza. Se sentía completamente sin esperanza, perdido en un laberinto que él mismo había construido. Su vida, una vez llena de promesa y alegría, se había convertido en un ciclo de dolor y autodestrucción. El corazón de Javier dolía con el peso de sus errores, cada uno como una piedra pesada que lo arrastraba más hacia abajo. Anhelaba una salida, un rayo de luz en la abrumadora oscuridad. Los problemas de Javier comenzaron con un corazón roto que destrozó su mundo. La mujer que amaba, la que pensaba que sería su compañera de vida, lo dejó. El dolor era insoportable, un dolor constante que trató de adormecer con alcohol y drogas. Se perdió en la neblina, buscando consuelo en el olvido temporal. Su carrera, una vez prometedora, se derrumbó. Sus relaciones se desgastaron y su vida se convirtió en una pálida sombra de lo que fue. Se volvió un extraño para sí mismo, perdido en una niebla de adicción y desesperación. La familia de Javier veía con horror cómo se alejaba cada vez más. Le rogaban que buscara ayuda, que recordara al hombre vibrante y amoroso que solía ser. Pero sus palabras caían en oídos sordos. Javier estaba atrapado en una prisión de su propia creación, las rejas forjadas por su dolor y alimentadas por su adicción. Su vida se había convertido en una advertencia, un testimonio del poder destructivo de la desesperación. Una noche, mientras Javier estaba sentado solo en su departamento oscuro, un rayo de esperanza atravesó la oscuridad. Había tocado fondo. El peso de su desesperación lo sofocaba. El silencio era ensordecedor. En ese momento de total desesperación, hizo algo que no había hecho en años. Oró. Javier no pidió riqueza, ni fama, ni siquiera perdón. Simplemente pidió un milagro. Le pidió a Dios que lo sacara del abismo, que le mostrara una salida de la oscuridad. Su oración fue cruda, llena de la angustia y la desesperación de un hombre aferrado al último hilo de esperanza. Derramó su corazón, confesando sus pecados y rogando por redención. Cuando Javier terminó de orar, una sensación de paz lo invadió. No fue una revelación dramática ni una voz estruendosa del cielo. Fue un cambio silencioso y sutil dentro de él, una sensación de calma que no había sentido en años. Abrió los ojos, sin esperar que nada hubiera cambiado, pero lo que vio lo impactó profundamente. Javier, que había estado perdiendo la vista lentamente durante meses, debido a su estilo de vida, de repente podía ver. La habitación, antes envuelta en oscuridad, ahora estaba bañada por el suave resplandor de las luces de la calle que entraban por su ventana. Parpadeó varias veces, convencido de que estaba imaginando cosas, pero la verdad permanecía. Podía ver. Javier sabía en su corazón que este era el milagro que había pedido, una señal de que Dios había escuchado su súplica. No era solo su vista física la que había regresado, era como si se hubiera encendido una luz dentro de él, iluminando el camino de regreso a la redención. El milagro de la vista restaurada de Javier fue el catalizador de una profunda transformación. Dejó de beber y consumir drogas de inmediato, su cuerpo y mente finalmente libres de las garras de la adicción. Buscó ayuda profesional para abordar las causas profundas de su dolor, decidido a liberarse del ciclo de autodestrucción. Con una nueva claridad y propósito, Javier cruzó las puertas de una iglesia que a menudo había pasado, pero nunca había entrado. La calidez y la aceptación que encontró dentro de sus muros lo llenaron con un sentido de pertenencia que no se había dado cuenta de que anhelaba. Se sumergió en las enseñanzas de la fe, encontrando consuelo y fortaleza en las palabras de la Biblia. Su fe se convirtió en su ancla, guiándolo a través de las tormentas y manteniéndolo firme en su nuevo propósito. Javier se dedicó a ayudar a otros que luchaban contra la adicción, compartiendo su historia y ofreciendo un mensaje de esperanza. Conocía de primera mano las profundidades de la desesperación que la adicción podía traer, pero también conocía el poder transformador de la fe y la redención. A medida que la vida de Javier continuaba transformándose, sintió un creciente deseo de compartir su nueva fe con su familia. Sabía que los había lastimado con sus acciones, y anhelaba que experimentaran la misma paz y alegría que él había encontrado. Comenzó invitándolos a la iglesia con él, sin imponer sus creencias, sino simplemente compartiendo su experiencia. Oraba por ellos a diario,
pidiéndole a Dios que abriera sus corazones a la posibilidad de la fe. Su familia, inicialmente vacilante, comenzó a ver el cambio genuino en él. Sus palabras eran sinceras, sus acciones consistentes, su amor por ellos incondicional. Uno por uno, comenzaron a abrir sus corazones a la fe. Presenciaron el milagro de la transformación de Javier y sintieron el poder de sus oraciones. Su viaje se convirtió en el viaje de ellos, un testimonio del poder transformador de la fe y los lazos inquebrantables de la familia. La historia de Javier es un poderoso recordatorio de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Es un testimonio del poder transformador de la fe, la fuerza que se encuentra al rendirse a un poder superior, y el efecto dominó que el viaje de una persona puede tener en quienes lo rodean. Si estás leyendo esto y buscas significado, esperanza, una salida de tu propia oscuridad, debes saber que no estás solo. Acércate a Dios. Busca una comunidad de fe. Comparte tu historia. Podrías sorprenderte de los milagros que se desarrollan. ¿Qué pasa si tu testimonio es la luz que guía a alguien más fuera de su oscuridad?